Bienvenidos amigos y amigas a un nuevo capítulo de las entrevistas y podcasts de Estudio Ciudadano. Tercera temporada, ya habíamos iniciado esta tercera temporada con la entrevista al fundador de la Asociación de Educadores de Chile, ACEDUCH, hace algunos días, y ahora continuamos esta tercera temporada de las entrevistas y podcasts de Estudio Ciudadano, que es la sección más antigua de estudiociudadano.cl, con una nueva entrevista, esta vez de un tema muy práctico, muy contingente, que tiene que ver muchas veces con los proyectos que hacemos en materia habitacional. Sabemos que hay un boom de la construcción, sabemos que los materiales están caros, sabemos también que a veces los profesionales para hacer estas obras son escasos, y también sabemos que se cometen errores en la construcción, y muchas veces llega un señor que golpea la puerta, toc, 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 y es un inspector municipal y le pide los papeles, le pide si está todo al día, y resulta que construimos, pero no nos preocupamos de los aspectos legales. Y para conversar entonces de este tema, específicamente de la famosa ley del mono, que usted seguramente ha escuchado alguna vez, me acompaña en esta ocasión Joana Guajardo Puelles, arquitecta, a quien conocí en redes sociales precisamente hablando en un muy entretenido video sobre la ley del mono, que es el principal tema que vamos a tener hoy día con Joana. Bienvenida, Joana, a este capítulo de las entrevistas y podcasts de Estudio Ciudadano. ¿Cómo estás? Hola Alejandro, buenas tardes, muchas gracias por la invitación y muchas gracias también por la presentación. Mira, tal como estaba diciendo, uno que tiene redes sociales, yo también tengo mi cuenta en TikTok, y había visto ya varios videos de personas que hablaban especialmente sobre este tema, que no sé si alcanzaremos a conversarlo, sobre algunos errores que se cometen en el uso de los materiales de construcción, que a veces no los ponen bien, no los combinan bien, en fin, usan materiales inadecuados y termina la obra con algunas deficiencias. Pero tu video llamó la atención, amigos, va a quedar disponible en el artículo que suele acompañar a todas las entrevistas de Estudio Ciudadano, va a estar ahí el enlace directo al video de Joana para que ustedes lo vean, es muy educativo, porque tú te estás haciendo cargo a través de tu video de una situación bien problemática de las personas, que es lo que acabo de decir, que construyen con muchas ganas, en fin, pero se olvidan de algo que es fundamental, y es obtener oportunamente las autorizaciones, los permisos, y a veces hay que pagar también, para poder hacer estas obras, que son permisos que habitualmente se tramitan ante la Dirección de Obras Municipales de la respectiva municipalidad. Entonces tú hiciste este video que me pareció muy bueno, muy didáctico, y que vamos a conversar entonces sobre por qué te motivaste a hacer este video fundamentalmente, y el efecto que ha tenido entre tus seguidores, que entre paréntesis estuve mirando, tenía ya más de 1.200 likes, más de 2.000 o 3.000 reproducciones, en fin. Cuéntame, ¿por qué se te ocurrió hacer este video sobre la ley del mono? Mira, Alejandro, y básicamente la idea de los videos que yo estoy elaborando tienen relación con acercar un poco más el lenguaje técnico que los arquitectos manejamos y que básicamente queda entre el municipio y los profesionales que están a cargo de los diferentes proyectos. Es un lenguaje que muchas veces no es muy cercano a los propietarios o a los dueños de los diferentes proyectos. Y cabe mencionar que en esta ley puntualmente no solo apunta hacia viviendas. Ahí vamos a hablar un poquito más adelante acerca de qué otras aristas toca esta ley. Entonces me di cuenta en mis visitas técnicas, en donde yo comenzaba a relatar las diferentes alternativas que tenían los propietarios para poder regularizar sus construcciones o directamente comenzar un proyecto desde cero. Y me di cuenta que pasado 15 minutos, 10 minutos, los propietarios no estaban entendiendo mucho lo que yo estaba mencionando. Entonces, en base a esta problemática que se me iba generando en las diferentes visitas, me di cuenta que había que buscar un lenguaje mucho más amigable, y es por eso que mis redes sociales tienen esa connotación. Y hasta que llegué a esta red social, y la verdad es que he tenido bastante interacción con respecto a las dudas que tienen las personas. Lo primero que quisiera preguntarte es lo siguiente, para que a la gente le quede claro. Como regla general,
siempre hay que pedir permiso para hacer una obra nueva o una ampliación en una casa o un departamento. ¿Esa es la regla general? Podríamos decir que sí, pero no es tan así. Hay proyectos que no están sometidos a algún tipo de permiso de edificación. Ya, ¿cómo qué, por ejemplo? Por ejemplo, pérgolas o cualquier tipo de estructura que no esté fijada o fundada sobre un terreno. Piscinas y proyectos gubernamentales. Ese es otro video que tengo en TikTok también. Los proyectos que no necesitan permiso de edificación. Ah, ya, perfecto. Lo vamos a poner también ahí cerquita para que los amigos lo vean. O sea, podríamos decir estas obras menores, como lo que acabas de decir, una pergolita, las rejas, por ejemplo, de las casas, las rejas de afuera. Es que ahí tocamos otro tema que tiene que ver con la transparencia que se exige al momento de construir. Entonces, para poder un poco tener una idea general de cómo funcionan las construcciones en Chile, efectivamente hay que solicitar un permiso previo antes de construir y una vez obtenido este permiso, uno puede recién edificar. Si no tiene esos permisos, está infringiendo la ley, en palabras muy simples. Y infringir la ley significa estar expuesto a multas y castigos que podrían ir desde la paralización de la obra, que es lo primero que hace un inspector, hasta multas económicas o ya definitivamente un decreto alcaldicio o orden de demolición. Hasta ese nivel se puede llegar, hasta la demolición de la obra. Efectivamente. Para dar inicio a cualquier tipo de obra, como lo mencioné hace unos minutos, necesitamos contar con un permiso de edificación. Ese permiso de edificación varía de acuerdo al tipo de proyecto al cual yo estoy ofreciendo a los revisores para que sea visado por un profesional que está a cargo. Si mi proyecto no cumple con las condiciones, la dirección de obra va a emitir un documento que va a indicar cuáles son las características que no se están cumpliendo, cuáles son los artículos que se están infringiendo y que deben estar acorde a la ley para que pueda ser aprobado. Eso es un poco, así funciona un poco en esa primera etapa, ¿hay que pagar algún derecho? Efectivamente. El derecho, muchas veces le llaman impuesto o es un derecho por permiso de edificación. Es la autorización que se le paga al municipio. Hay un porcentaje de ese monto que va a las arcas de la municipalidad y hay otro porcentaje de ese monto que va a Contraloría. Esa es un poco la figura que tiene este monto que se cobra. Y varía, depende del tipo de proyecto y depende de la forma que uno ingrese los proyectos. Y aquí entra la ley del mono. La ley del mono básicamente es una ley de excepción, al igual que una regularización que se puede hacer a una vivienda social o a una vivienda antigua que haya sido construida antes de 1959. Esas son alternativas a la ley. Para que la gente entienda, cuando tú hablas de regularizar o regularización, se trata de algo que no estaba en regla. O sea, que se hizo, pero no se fue al municipio oportunamente, no se pidió el permiso, y entonces esa obra, ese anexo, lo que sea que se haya hecho en la construcción, está sujeta entonces a una eventual fiscalización y a lo que tú estás mencionando, que se multe al propietario, que se paralice la obra, si es que lo pillan a mitad de camino cuando está recién haciéndola, o incluso que se demuela, se bote esto, si es que no cumple con ningún tipo de norma, si es que no hay forma de arreglarlo. Entonces, cuando hablamos de regularizar, se trata de poner en regla. Y más o menos entiendo yo, sin ser experto en la materia, yo estaba bien joven, Johanna, cuando la primera vez que escuché hablar de la ley del mono. Entonces decía yo, claro, como la gente hace las cosas y no sigue las reglas como corresponde, claro, ahora entiendo por qué existe esta ley del mono. Pero en tu video, yo ya me había olvidado de la ley del mono, y claro, ahí me empiezo a ver de que esta ley del mono lleva muchos años. Entonces, ¿qué pasa? Parece que somos muy porfiados los chilenos, siempre estamos no haciendo las cosas como corresponde. Así es, Alejandro. Mira, la ley del mono, como el nombre es un nombre coloquial, no es ningún nombre oficial.
eso hay que aclararlo, y quedó en la idea colectiva de la sociedad nuestra. ¿Por qué se llama ley del mono? Justamente esta ley parte, sus primeros orígenes o esbozos de idea, parten por una moción de parte de los gobernadores de la época, en donde se dan cuenta, así como hoy, que había muchísimas construcciones en nuestro país sin obtener los permisos correspondientes. Eso obviamente era una cifra alarmante que generó esta moción para poder hacer algo al respecto. Y precisamente la primera ley, que fue redactada en el año 87, es una ley que básicamente le pedía al propietario, sin ningún profesional de por medio, entregar al municipio un esquema o un dibujo, que a lo que con el tiempo se le fue denominando un mono, un dibujo a mano alzada, que se entregaba en una hoja cuadriculada, y uno o el propietario lo entregaba a la dirección de obras correspondiente al proyecto. Y bueno, eso bastaba para tener en regla la propiedad. Es por eso el origen desde el nombre de esta ley. Y como empezaron a pasar los años, esto es un tema muy personal. Yo considero que es una ley cíclica, lamentablemente. Es una ley cíclica que tiene relación con una promulgación, que se promulga a través del diario oficial, y tiene un periodo específico, que ha estado cerca de entre los 2 hasta los 6 años, algunas leyes. Y como bien decías, muchas de las construcciones no están en regla, aún teniendo esta posibilidad de regularizar las propiedades o las edificaciones. Por lo tanto, se vuelve o a prorrogar la fecha o definitivamente termina el ciclo y después inicia una nueva ley que en el fondo tiene el mismo espíritu, poder regularizar todos aquellos proyectos que no fueron solicitados a través de un permiso de edificación como corresponde. Esa es un poco la historia que tiene esta ley. Actualmente la ley es la ley 20.898, o sea, la pueden buscar, googlear, pueden revisarla en internet, que también ha tenido algunas modificaciones que tienen relación con las extensiones del plazo. Originalmente era para 3 años, después se extendió por 3 años más. Esta ley caducaba en marzo, en 4 de febrero de este año. Justamente, mientras tú hablabas, estaba buscando acá en la computadora, y efectivamente aparecía, por ejemplo, que el primer plazo eran 3 años y caducaba precisamente el 4 de febrero de 2022. O sea, a esta altura ya estaba caducada. Sin embargo, por esta necesidad social, porque la gente no hace este asunto y es cíclica, como tú mencionas, entonces se volvió a extender el plazo. Creo que 3 años más, ¿no? No, un año más. Un año más se extendió en un año más. La fecha estaba mirando otras veces que se había extendido. Así es. La fecha límite de la ley 20.898 actual, a la fecha de hoy, es hasta el 4 de febrero del año 2023. Nos queda casi un año para hacer esta regularización en este momento. Ya, perfecto. Ya nos queda claro entonces un poco la historia de la ley del mono. Pues yo me acordaba, yo estaba muy joven y ya existía esta ley, entonces decía yo, pero ¿cómo otra vez esta cuestión? Y claro, cada cierto tiempo hay que volver a sacar la ley, actualizarla, en fin, para poder entonces permitir a las personas, porque yo siento, Joana, que la gente como que no tiene conciencia, no entiende que, no es que, yo creo que hay un malentendido, esto de que es mi casa y yo hago lo que quiero. No es así. Hay leyes Tengo otro video también muy parecido a ese dicho. Sí, efectivamente. Pero por un lado yo entiendo el comentario. No hay conciencia al respecto, pero tampoco hay políticas públicas que ayuden a concientizar a la gente, que ayuden a informar a la gente que lo que se está realizando, no todos saben. Que hay que solicitar un permiso de edificación. Muchos piensan que son precios inalcanzables, que no pagar el honorario al profesional que está a cargo es un tremendo ahorro. Sin embargo, desconocen todas las trabas o situaciones inconvenientes
que conlleva construir de esta manera. Y que, bueno, también fue otra de las razones de por qué yo empecé a elaborar estos videos. Yo sentía que la gente no estaba siendo informada y no está siendo informada como corresponde. Si comparamos, por ejemplo, la información que algunos otros arquitectos tratamos de entregar a la gente, al público en general, y lo comparamos, por ejemplo, con la información que se emite de un Ministerio de Salud, o con el mismo tema de las patentes y los permisos. Está la publicidad latente todos los días, el permiso de edificación, perdón, el permiso de circulación. Claro. Entonces hay una suerte de campaña comunicacional que está fuertemente entregando esa información prácticamente todos, o sea, de hecho, todos los años. Todos los municipios. Pero en esta área como que no, está invisibilizado. En esta área no. Y lo peor de todo es que estos otros proyectos o permisos o trámites que uno tiene que hacer prácticamente son anuales. O sea, están todos los años diciendo lo mismo. O sea, si yo tengo vehículo, tengo que renovar el permiso de circulación todos los años, ¿me lo recuerden o no me lo recuerden? Justamente. Y sin embargo, este gran gasto que piensan las familias que van a realizar no son anuales, son gastos que se deben realizar única y exclusivamente cuando yo decido modificar la superficie de mi propiedad. Exacto. Yo creo, Joana, no sé qué te parece a ti tu experiencia, por lo menos yo lo que yo he visto, yo por ejemplo hago charlas en el país, me ha tocado visitar muchas comunas y de pronto me he observado en algunas comunas populares de Santiago, especialmente donde hay, yo creo que donde se nota más, no es que no sea solamente ahí, sino que creo que donde se nota más, hay condominios de estos que han sido financiados por el Estado, de estos departamentos, por ejemplo, que tienen 3, 4 pisos, en fin, y de pronto un vecino va y se amplía, si está en el primer piso, se amplía hacia lo que es un espacio común del condominio. Exacto. Por ejemplo, y otros casos que son más extraordinarios, un vecino que vive en un segundo piso y va y chanta, discúlpame la expresión, unos palos, unos fierros, y se construye una ampliación de su departamento que está en segundo piso en el aire sobre el espacio común del resto del condominio. Yo estoy seguro que eso no tiene ningún tipo de autorización. Absolutamente, ningún tipo de autorización y ciertamente no debe tener ningún tipo de estudio de suelo, de mecánica del suelo, cómo se va a comportar ese suelo ante movimientos sísmicos. Hay que recordar que la normativa nuestra, no porque sí es tan exigente, de hecho esta misma ley del mono se ha ido poniendo cada vez más exigente. Situación que en lo particular como profesional del área me parece correcto, me parece bien. Sin embargo, a pesar de las exigencias que ha ido sumando en el tiempo, sigue teniendo varios beneficios con respecto a regularizar de manera normal o pedir permisos previo antes de ejecutar realmente la edificación. O sea, en otras palabras, no solamente sirve para que a la gente que nos está escuchando le quede claro, creo que tú estás transmitiendo lo siguiente, no sirve solamente para regularizar una obra ya hecha, sino que sirve para aquel que quiere iniciar una obra nueva y no va a tener que enfrentar tantos gastos como si tuviera esto que hacerlo de un principio con un arquitecto, ¿o no? No es así. No es así. De hecho, el primer requisito de la ley 20.898 es que la obra haya sido ejecutada antes del 4 de febrero del año 2016. Ya. Es el año de promulgación de esta ley, de la ley original, antes de tener estas modificaciones y extensiones de plazo. Por lo tanto, no hay ninguna posibilidad de que un proyecto que en este minuto no esté ejecutado y se piense ejecutar en, no sé, un mes más o un año más, pueda ser acogido bajo esta ley. Ya, perfecto. No es lo recomendado, no es absolutamente lo recomendado. Sin embargo, es la tremenda oportunidad, es como el perdonazo
que tienen muchas veces los contribuyentes, en este caso es en el ámbito habitacional. Perfecto, o sea, solamente obras ejecutadas hasta antes de la publicación o promulgación de la ley, que es el año 2016. Así es. Ya. La gente que lo hizo después, ¿qué pasa con No ello? tiene posibilidad de regularlo a través de esta ley. ¿Y Sin cómo tendrían que embargo, hacerlo ellos? lo pueden hacer a través de una hora menor, una hora nueva. Siempre va a depender de cuál es la condición actual en términos de administrativos, qué es lo que existe en el municipio de mi propiedad. Nosotros los arquitectos relatamos una historia al municipio. Entonces nosotros tenemos la obligación de revisar los expedientes y ver efectivamente si hay o no un permiso previo, si hay o no una recepción final, que ese es el documento oficial para que un proyecto, cualquiera sea el destino que éste tenga, sea habitable en este país. Y eso con la recepción final. Eso está en la Dirección de Obras Municipales. Así es. Ya. Entonces, una vez que uno revisa en la Dirección de Obras cuál es el último documento aprobado, si es que existiera, y recién ahí uno puede, en compañía de otro certificado muy importante para nuestro rubro, que es el certificado de informes previos, en conjunto con este otro documento, uno puede tomar ciertas decisiones y buscar alguna alternativa para poder regularizar las construcciones que ya están ejecutadas sin los permisos previos. Sin embargo, es importante también dar a conocer, informar que no todas las construcciones son regularizables. Esa es la pregunta que te iba a hacer, Joana. A ver, ¿qué No casos, todas. no tendrían serios problemas? A ver. Por ejemplo, estamos hablando de viviendas que no puedan acreditarse como una vivienda social. Ya. No puedo acreditarla como una vivienda social. Ya, porque la ley tasación tiene límites en cuanto al tipo de viviendas que se pueden regularizar. Así es. La vivienda social tiene un apartado distinto al resto de las otras viviendas, puesto que se entiende que muchas veces la cantidad de metros cuadrados no son suficientes para una familia y hasta donde, como está la ley hoy en día, permite hacer algunas excepciones con respecto a las ampliaciones. Sin embargo, si yo no puedo acreditar la construcción como una vivienda social y, por ejemplo, construyo un antejardín, estoy en serio problema. Porque los antejardines no se pueden construir, técnicamente hablando, no se pueden construir. Forman parte del plan regulador comunal. Y esto entrega el certificado de informes previos. Hay que entender que las comunas están diseñadas de cierta manera y el antejardín está pensado para generar áreas verdes, para generar un sistema más armónico dentro de la misma comuna, de convivencia me refiero. Entonces, los antejardines, por ejemplo, no se pueden construir. Lamentablemente tampoco es una información que se sabe abiertamente. O sea, por ejemplo, y estamos en una avenida, que sabemos que las avenidas eventualmente van a ser en algún momento ensanchadas, se van a agrandar para que pasen más vehículos. Entonces, en el plano regulador debiera existir una prohibición de que no se pueden hacer este tipo de obra, porque en algún momento eso se va a expropiar quizá, ¿o no? Entonces, no necesariamente a expropiar, pero ¿ya? Sí está pensado para un área verde. Está pensado para que exista vegetación ahí. En el caso, y ciertamente tiene mucha relación con la avenida, el ancho de la avenida o la calle o pasaje que enfrenta la propiedad. La cantidad de metros que exigen como antejardín, ¿ya? Si yo tengo una avenida importante de 2, 3 pistas por cada lado y un bandejón en el medio, probablemente el antejardín que me van a exigir va a superar los 5 metros. Eso es un hecho. Sin embargo, si yo tengo un pasaje en el frontis, lo más probable es que sea de 1 metro, 2 metros, máximo 3 metros en una calle. En palabras sencillas, en el pasaje pasa más piola.
Claro, lo que pasa es que también se entiende que es un espacio donde se necesita, a ver, ¿cómo un bolsón visual, no sé cómo llamarlo sin tanto tecnicismo. Lo estético. Un respeto por lo estético, por compartir un paisaje que se vea bonito, ¿cierto? Sí, eso es una parte. Y por otra parte, la función también que tiene está relacionada con el mismo tránsito. O sea, claro, tengo una cantidad de micros circulando o algún tipo de automóvil de grandes dimensiones. Necesito tener mucho más despejado este espacio. Correcto. Para que ellos también tengan mejor visual y generar sus maniobras. Entonces, en definitiva, hay cierto tipo de obras que no se van a poder regularizar porque están absolutamente prohibidas. En ese caso, la persona va a tener que votar. Hay varias razones, esa es una. Otra razón es que supera los coeficientes de constructibilidad o la cantidad de metros cuadrados que está permitido dentro de su propiedad. Toda esta información está alojada en el certificado de informes previos de cada uno de los proyectos. Documento que se pide. Perfecto. En la dirección de obra. Exacto. Antes de ir a la pausa de esta entrevista, ¿qué es lo que es el coeficiente de constructibilidad? Constructibilidad. Ese es un número que entrega este documento y que va a depender del predio o del proyecto donde esté emplazado. Y me indica cuántos son los metros cuadrados máximos que yo puedo construir en ese. Ya. Es una especie de equilibrio entre lo construido y lo no construido del mismo terreno. Perfecto. Estoy conversando con Joana Guajardo Puelles. Yo creo que este programa se va a quedar corto realmente porque están saliendo muchos temas y apenas estamos en la primera parte de la agenda que preparamos para esta ocasión. Pero bueno, te dejo desde ya, Joana, invitada a otra ocasión porque no sé si alcancemos a terminar esta conversación de hoy día. Pero sí, lo que tengo claro es que vamos a hacer la primera pausa del programa, cortita, y vamos inmediatamente para seguir conversando de la ley del mundo, su aplicación y muchos detalles más con Joana Guajardo Puelles, arquitecta, que ha tenido la gentileza de otorgarme esta entrevista sobre un tema práctico que yo estoy seguro que usted y sus vecinos seguramente tendrán más de una duda que resolver. Vamos y volvemos. Estoy conversando con Joana Guajardo Puelles, arquitecta, que tiene una cuenta en TikTok y en otras redes sociales donde cuenta desde su experiencia, desde su profesionalismo, cómo hacer las cosas en materia de arquitectura. Cómo usted puede, por ejemplo, regularizar una obra, ojo, que haya sido construida antes de la ley del mono del año 2016. Si es después, tiene solución, pero ya no es a través de la ley del mono. Así que es importante que usted sepa ese tipo de cuestiones. Y hemos estado conversando sobre este problema que uno observa, y yo creo que si usted sale a su pasaje, a su villa, a su población y mira incluso su propia casa y la de sus vecinos, se va a encontrar con muchas obras hechas que seguramente no están regularizadas. Joana, de acuerdo a tu experiencia, ¿cuál es la situación general del país? Tal como tú decías, se hace mucha propaganda de que hay que renovar el permiso de circulación, pero no se hace propaganda, no se está informando, no se está llamando la atención de que se deben pedir permisos antes de construir, como regla general, y si usted ya construyó, regularizar, sea con la ley del mono o sea con otras normativas aplicables. Yo siento que los inspectores no hacen la pega a fiscalizar. Yo conozco muchas obras que no tienen regularización y no he visto que lleguen inspectores a sancionar, y menos he visto nunca en mi vida una obra que haya sido derribada por no cumplir con la normativa. ¿Cuál es tu experiencia al respecto del panorama general de esta situación de las construcciones irregulares, sin permiso, en Chile? Y bueno, Alejandro, la perspectiva que yo tengo desde el punto de vista de mi experiencia
Es lamentable, la verdad. Existe más allá de la poca fiscalización, porque la fiscalización también ha ido mutando con el paso de los años. Antiguamente era mucho más habitual ver inspectores en las calles. Ahora con el uso de la tecnología, muchas veces las inspecciones son a través de diferentes plataformas que entregan una visión desde hace 10 años atrás y cómo está el mismo predio en la fecha actual. O sea, ahí evidentemente uno puede identificar que hay construcciones que están regularizadas, que están construidas pero no están regularizadas. La verdad es que yo me di el trabajo de buscar información en distintos canales, ya sea Cámara Chilena de la Construcción, los datos del Ministerio de Vivienda, Contraloría, y todos apuntan a los permisos que están aprobados, los permisos aprobados por año, los permisos aprobados trimestralmente. En la construcción tenemos varios índices que se manejan precisamente a través de la Cámara Chilena de la Construcción, y poco apuntan a lo que no se ha realizado, porque en cierto modo es un trabajo enorme, es un trabajo que incluso es tan dinámica, la información es tan dinámica, que si el día de hoy yo logro levantar a través de una cantidad importante de profesionales en terreno, yo logro levantar toda la información a nivel nacional, esto implica todo el territorio nacional, incluidas las islas, el día de mañana yo no sé cuántas obras van a empezar desde cero, obras sin permiso de edificación. Por lo tanto, no existe un número con certeza. De hecho, en el enero de este año, el mes recién pasado, Contraloría identificó cerca de 300 construcciones, viviendas en Pucón, que estamos hablando de viviendas de un costo bastante importante, o sea, varias miles de UF que están sin ¿Viviendas de regularizar. veraneo o viviendas para habitación habitual? De todo un poco, algunos lo usan de Ya. veraneo y otros de habitación. Les voy a mandar el link para que lo puedan revisar. Sí, pero algo recuerdo que salió en las noticias porque tenía avisos escandalosos, porque estamos hablando de gente pudiente que construye, no construye una choza, construye unas casas importantes, elegantes, de valor, y sin embargo se pasaron. También están sin permiso de edificación. Así como pasa en poblaciones, en villas, en distintos lugares, incluso en tomas, en lugares terrenos donde están las tomas ya con algún tipo de estructura en donde soportan estanques de agua, o sea, ya están tratando de urbanizar de alguna forma. O sea, la conducta es la misma, solamente cambian los recursos. Esa es ahí hacia allá apunta un poco esta información que le estoy entregando. Es transversal, absolutamente transversal. Y lamentable porque muchas veces vemos también en televisión que ocurren siniestros que tienen relación con actos de la naturaleza, que de alguna forma la naturaleza sigue su curso. O sea, si yo me voy a poner a construir a un costado de un lago o del mar, no puedo esperar menos que suba la marea y mi construcción no la resista. Entonces, es por eso que es importante tener los permisos correspondientes, saber cómo voy a construir, y algo que no es menor, que va mucho más allá del diseño incluso, cómo yo me enfrento a los distintos tipos de suelos que tiene nuestro país. Nosotros tenemos un país con una diversidad enorme con respecto a los tipos de suelo. Y obviamente las soluciones constructivas va a depender de a qué tipo de suelo me estoy enfrentando. Entonces, pasa también por un tema administrativo, de tener mis papeles en regla, obviamente, de no exponerme a multas. Tengo que hacer estos trámites porque tengo que proteger mi bien más preciado, que es mi propiedad, pero ante todo tengo que proteger a mi familia, a los que viven conmigo o yo mismo. ¿Cómo aseguro yo que lo que estoy haciendo no
no se va a venir Correcto. abajo, no va a colapsar. Yo siento, Joana, que estamos ante un boom de la construcción. Bueno, está reconocido que mucha gente ocupó la plata de los retiros, por ejemplo, de la AFP para arreglar sus casas. El otro día de información de prensa señalaba que había casi 6.000 millones de dólares en las cuentas bancarias, cuentas RUT y cuentas corrientes de personas que hacen con la plata, o sea, plata para gastar. Se vio que aumentó el costo de los materiales de construcción. ¿Para qué decir cómo ha aumentado el costo de los terrenos, especialmente en ciudades pobladas como Santiago? Yo siempre he dicho, oye, si quieres descentralizar, hagamos políticas para que la gente se vaya a regiones, construya en regiones. Si todos queremos construir en las comunas centrales y más famosas de Santiago, bueno, lo lógico es que suba el costo del terreno. Y si a eso le agregamos entonces el costo material, entonces yo hace 4 o 5 años saqué la cuenta por ahí, Joana, que el metro cuadrado construido en Santiago estaba llegando o fluctuaba más o menos entre los 2, 4 millones de pesos, estamos hablando de vivienda a precio vendido, a 2, 4 millones de pesos, y ya me parecía que era muy caro, 2, 4 millones de pesos por metro cuadrado, el costo de la vivienda en Santiago a lo menos. Pero más allá de esta parte que ya quedó claro, creo, espero, Joana, que para nuestros amigos que nos están escuchando haya quedado claro la importancia de contratar a un profesional, de ir al municipio, a la dirección de obras municipales y empezar a hacer los papeles desde el principio, en lo posible, ¿ya? Pero te quiero llevar un poco a esto que tú me estás comentando, que tiene que ver no solamente con el terreno, sino que, no sé si la palabra correcta es el clima, porque me imagino que no es lo mismo construir en Chiloé que en Antofagasta, ¿ah? Y los materiales. He visto, no sé si en tu canal, pero sí en otros creadores de contenidos, gente que menciona que parece que la falta de conocimiento hace que las personas, e incluso gente que trabaja en el sector de la construcción, cometan errores en la forma de trabajar los materiales, en la forma de combinar los materiales. Pregunta general, primero, Joana. Hoy día existen el metalcore, no sé exactamente, el siding, las planchas de OSB y de otros materiales, los aglomerados, en fin, yo creo que tú debes conocer mucho más. Todos esos materiales realmente sirven para una solución habitacional de mediano largo plazo para una familia chilena normal. ¿Podemos extirparnos, podemos vacunarnos del ladrillo, del cemento tradicional para construir las casas en Chile, Joana? ¿Cómo lo ves tú eso? Así es. De hecho, en conjunto a las diferentes direcciones de obra donde se presentan estos proyectos, o mejor dicho, de otra forma, dentro de los documentos que los arquitectos deben entregar a las diferentes direcciones de obra, se entregan también las especificaciones técnicas, que es un documento escrito en donde se redacta, yo generalmente lo explico, es como la receta de cómo se va a construir, que va acompañada obviamente con el plano. Y ahí uno identifica el tipo de material y la solución constructiva. Esta palabra o esta frasecita es importante. Hablar de la solución constructiva que se va a emplear en los diferentes niveles, porque pueden ser soluciones constructivas distintas. Esta información uno la tiene que respaldar como arquitecto. El arquitecto revisor de la dirección de obra nos va a preguntar, ok, ¿y cómo van a solucionar el tema climático? ¿Cómo se va a calefaccionar? ¿Cómo va o qué tipo de estructura van a generar para que tenga una resistencia al fuego, para que la estructura no colapse? O los sismos. Sismos. Muchas de estas soluciones constructivas están a disposición y están a través de la página del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, están a disposición no solo de los arquitectos, sino que de cualquier persona que quiera revisar en internet, sí. Donde está, así es, donde están las soluciones constructivas para los diferentes tipos de solicitaciones y tienen relación con, o mejor dicho, están calificadas a través de diferentes entidades. Y aquí entra en juego el IBIEM y el TICTUC. También pueden haber otros laboratorios que someten estas soluciones
a ensayo. Oye, A ensayo y se entrega una certificación. oye, pero Muchas es que veces, está ¿sí? muy buena esta información que tú estás dando. Efectivamente, tú me acabas de decir Mimbu, soluciones constructivas, amigos o amigas, por favor, háganlo ustedes mismos. Yo acá tengo una pantalla adicional y mientras Joana me comentaba, yo inmediatamente puse Mimbu, soluciones, y fíjate que no alcancé a terminar la frase cuando el buscador me completó ahí. Mimbu, soluciones constructivas, un solo clic, e inmediatamente me llevó a una página del Ministerio de Vivienda, dice listado oficial de soluciones constructivas. Así es. ¿Qué es lo que tú me estás comentando? Muchas de ellas están con una fecha de caducidad, obviamente, y también hay que revisar muy bien eso en detalle, que efectivamente estén vigentes. Las que no están vigentes, algunos municipios de igual forma la validan, porque es parte del legajo que uno entrega. Los municipios igual las validan porque ya quedaron validadas por el uso, porque la gran mayoría de las construcciones en Chile están resueltas de esa manera. Doble tabiquería, algún tipo de revestimiento, lana mineral, etc. Y están el detalle que indica cómo se forman estos sándwiches. ¿Qué tipo de plancha de yeso cartón voy a poner por un lado de la cara, el otro lado de la cara, qué va adentro? O sea, tú le llamas sándwich a la solución, por ejemplo, de una pared. Así es. Ya, Así es. qué buen ejemplo el sándwich, que uno se pone el pan por un lado, el otro pan, y que va al medio. ¿Ya? Entonces, tú, según tu experiencia, entonces, los materiales que circulan en Chile, los que venden en el Soding, o en el ICE, en el Conchumá, las grandes empresas, todas en general correctamente utilizadas, son soluciones, pueden permitir que uno se construya la casa en Antofagasta, en Arica, como en Chiloé. Absolutamente. Ya. Absolutamente. De hecho, nuestra normativa también clasifica nuestro país no solo por regiones de norte a sur, sino que también nos clasifica por zonas térmicas, que va de mar a cordillera. Y dependiendo de la zona térmica, o sea, yo puedo estar en la región metropolitana, pero en la zona precordillerana no es lo mismo que estar en la zona borde costero. Son otro tipo de solicitaciones, claro. Son otro tipo de requerimientos que debe tener la estructura, por lo tanto, otro tipo de soluciones también. El aire marino de la costa, me imagino, que tendrá alguna incidencia. La corrosión, etc. Entonces, está todo, podríamos decirlo, o casi todo, muy bien estudiado, y está todo muy bien explicado para los que entienden la normativa, obviamente, claro. Y de cómo se debe aplicar, ¿ya? Ahora, quiero mencionar dos cositas. Una tiene que ver con las soluciones individuales, particulares, por llamarlo de alguna manera, claro. En donde muchos arquitectos, constructores, o ni siquiera gente que tenga una profesión, sino más bien les gusta el tema, empieza a buscar algún tipo de alternativa. Por ejemplo, botellas, los ladrillos ecológicos. Si bien es cierto, son sistemas o soluciones constructivas que se están empezando a aplicar en pro de la ecología, del medio ambiente, no están validadas por el Ministerio de Vivienda. Por lo tanto, la alternativa que existe es solicitar el ensayo a alguna entidad que pueda hacer el ejercicio y realmente certificar que una pared, supongamos 1 metro cuadrado, de ladrillos ecológicos resisten, no sé, un F60, que es una sigla que se utiliza para la resistencia al fuego, en donde F es la resistencia y el número corresponde a los minutos que debe resistir esta estructura antes de derrumbarse. Entonces, la entidad correspondiente lo somete a ensayo y obviamente eso tiene un costo adicional. Eso lo tienen que pagar la persona que quiera utilizarlo al laboratorio que pueda certificar este tipo de cosas. O sea, la casa con botellas de este tipo Pangal, por ejemplo, que se la hizo ahí, ajá, no sé, en el cerro del Maipo, no sé dónde era. Claro. Eso no es algo que esté certificado. A lo mejor él lo pudo haber certificado por su cuenta. Ya, pero es caro. Puede eso. ser.
La Es certificación es probable. algo caro y si me estoy tratando de ahorrar plata en material reciclado, es como raro. Y es por Tal eso, vez, es por tal eso vez, que está a disposición de la gente este listado oficial. ya. O sea, pero no es mala la idea. O sea, yo creo que a todos nos fascina un poco esto de, oye, reciclemos, usemos cosas que hoy día se van a la basura, pero claro, tal vez sería necesario que algunas instituciones, no sé, la Cámara de la Construcción, el Colegio de Arquitectos, el mismo gobierno, impulsaran iniciativas para hacer este tipo de estudios, de tal manera de poder determinar si un ladrillo ecológico, que yo he visto también en la internet, gente que se dedica a fabricar con desechos, ladrillo ecológico, que son mezcla, por ejemplo, yo he visto casos donde ¿cómo se llama? Muelen botellas plásticas, las muelen, en fin, y las mezclan con otras cosas y terminan haciendo, por ejemplo, un ladrillo ecológico, llamado ladrillo ecológico. Me acuerdo la otra vez la Plumavit, parece, que se usaba de los Ay, embalajes, que iba las quedando cajas ahí, PET, las cajas de Tetra Pak, ¿ya? también se ¿Sí? utilizan como aislante. Como aislante, perfecto. Exacto. Y yo vi, por ejemplo, que en el caso de la Plumavit, unas emprendedoras, no sé cómo, lo sometían a un proceso químico y hacían una pintura que al final terminó comercializándose como pintura de tránsito, porque tenía unas características medias gomosas, así que después costaba bastante sacarla en la calle, así que después terminó siendo pintura de tránsito. Entonces, claro, es posible usar estas cosas, pero claro, sería ideal que alguien nos dijera, mira, si este reciclado o este producto reciclado se hace de tal o cual manera, entonces va a cumplir con estos parámetros, estos requisitos que se le exigen a estas soluciones constructivas que están informadas en la página del Ministerio de Vivienda, porque tú mencionaste a los amigos que nos están escuchando, dos instituciones que son certificadoras, que son el IDIEM y el otro era el CESMEC, DICTUC. ¿cierto? No, Claro, DICTUC. el DICTUC, ya. El, DICTUC. el dicto. Entonces, para que la gente Un- sepa, estas son instituciones privadas, son laboratorios, que a su vez Uno están pertenece a la Universidad Católica y el otro pertenece a la perfectos. Universidad de Chile. Y Pero se hay otras dedican, instituciones más. ya, lo importante es que son instituciones acreditadas, reconocidas, Así que es. se dedican a hacerle las pruebas a estos materiales. Llega, no sé, el importador o el fabricante dice, yo quiero saber si estas planchas de OSB o de aglomerado cumplen con las normas, me imagino que son normas de carácter nacional, algunas pueden ser incluso de carácter internacional, y los Así es. llevan entonces a estos lugares, ¿cierto? Así es. De hecho, hay empresas precisamente que someten sus diferentes productos a ensayo y también ponen a disposición estas soluciones en las páginas web de sus diferentes empresas. O sea, también hay una alternativa ahí. Ah, perfecto. Y no es que no se realicen, muchas veces hay diferentes tipos de ensayos que incluso están relacionadas con los chicos, los tesistas de construcción civil, los ingenieros constructores de las diferentes universidades, están generalmente sometiendo ensayos diferentes tipos de soluciones. Y el tema pasa un poco por cómo hacemos o cómo nos hacemos cargo para también poner a disposición de la gente que no puede pagar estos ensayos que incluso ya fueron realizados. Claro, o sea información hay que tratar de buscarla un poquito y ponerla a disposición. Tú acabas de mencionar algo y con esto vamos terminando ya esta entrevista, que es muy importante, que tiene que ver con el bolsillo, Joana. Porque si yo me cambio de una construcción tradicional, ladrillo, cemento, como se hacían las casas de antes, no, todavía se siguen haciendo casas así, a una solución con materiales como el siding, el metalcore, la madera en términos generales. Yo he visto unas construcciones remacanudas que la hacen, por ejemplo, toda la base de hormigón, por supuesto, como corresponde, bien firmecito, en fin, pero de ahí hacia arriba, o madera, o estructura de fierro, compran pilares, en fin, ya hacen todo de fierro, o metalcore. Y luego empieza toda esta parte que tú mencionas, que es el sándwich, que se le pone por dentro, que se le pone por entre medio, que se le pone por fuera, y quedan pero remacanudas. La pregunta es, ¿cómo andamos con los costos? Porque yo no sé, el metalcore, o sea, mezclemos todos los elementos. ¿Tú tienes alguna idea de cuál es la relación
entre precio y calidad, o sea, tal vez por la calidad andamos por ahí, si cumplen con los requerimientos normativos, entonces solucionamos la seguridad, solucionamos que se demore mucho en quemarse, y así la gente alcanza a salir de la vivienda, si cumplen con las normativas técnicas. En fin, ¿cómo anda la relación precio-calidad? ¿Sale a cuenta? ¿Se ahorra algo al construir con este tipo de materiales? ¿O tal vez la única ventaja es que es más rápido? ¿Es realmente más rápido también? Tal vez estoy prejuiciando, tal vez no es más rápido. Sí, efectivamente, afirmativa las dos respuestas. Es más rápido muchas veces y en ocasiones es más económico. Mira, todo va a depender, es que no existen verdades absolutas en la construcción. Sí, claro. Va a depender mucho del tipo de diseño, insisto, primordial el tipo de suelo. Eso, ahí hay un costo importantísimo. Ya. Saber dónde estoy posicionado, dónde estoy parado con mi proyecto. No cualquier las soluciones, suelo. Claro, las soluciones podrían ser una solución relativamente simple, una fundación corrida, etc. Pero si mi suelo no me favorece, ya entro en un gasto importante. Si tengo un suelo rocoso, durísimo, o un suelo muy blando, donde las napas están a flor de piel, tengo que entrar a pensar algún tipo de solución para la fundación, que es la clave para todo tipo de construcción, que va a generar más o menos gastos. Ahí hay un punto que es clave. Si el terreno no es adecuado, ahí puedo tener un costo que tal vez no voy a poder absorber con lo que me voy a ahorrar de los materiales. Ya, pero haciendo cuenta... Sí, dale. Perdón. Otro punto importante es la ubicación. ¿Dónde está emplazado este proyecto? Si tengo acceso o no a maquinarias, materiales, llevar gente para que pueda construir, ir y volver. No es tan sencillo tomar decisiones en ese sentido. Y bueno, y finalmente cuando yo ya decido cuál es el diseño, cuál es el tipo de materialidad, acorde al clima, acorde a los vientos, a la iluminación, etc., generalmente la gente busca la alternativa, la más clásica es entre la albañilería y la madera. Esos son como las dos diferentes soluciones constructivas que a mí personalmente me ha tocado ver de forma más habitual. Y de ahí, ya en el tercer lugar, estarían todas estas otras soluciones que tienen que ver con la llegada del acero galvanizado. Metalcom es una de las marcas. Claro. Acero galvanizado es la estructura. Que desde mi punto de vista tiene relación con, es una solución para una estructura de no más allá de 2 niveles, bastante segura, es limpia, es rápida. Al principio yo era más clásica, de familia constructora, entonces yo históricamente veía las soluciones clásicas, pero me he ido atreviendo un poco con estas otras soluciones y la verdad es que el tiempo, aunque uno no le dé el peso que tiene, ya el hecho de acortar los plazos de la entrega va de la mano con un ahorro económico importantísimo. Claro, exactamente. Ya, entonces, partiendo de la idea de que tú tienes un terreno como corresponde, que no vas a tener que estar rellenándolo, haciendo quizás qué cosa que te va a encarecer, y partiendo de la idea de que, porque, ¿qué es lo que está pasando? Rellenos no, nunca. No, rellenos no. Sí, porque... Muy peligroso. El otro día supe de que se habían tomado precisamente el terreno de un relleno sanitario en Santiago, el Parque Bicentenario creo que es, y resulta que eso no se puede construir sobre un relleno sanitario, o sea, es una cuestión que, claro, no, yo estaba hablando de relleno. Esa es otra de las razones de por qué no se puede también regularizar una propiedad, construir sobre algún tipo de relleno. Que no esté adecuado, claro, usé la palabra muy incorrecta, relleno, sino que me imagino que hay otras soluciones para los terrenos cuando tiene solución, porque me imagino que hay terrenos que no tienen solución. Pero, porque lo otro que está pasando, Joana, y ahora sí con esto termino, es que, por ejemplo, en las ciudades,
que una ciudad normal suele ser más o menos en la antigüedad un terreno agrícola que se destinaba a producir, y las ciudades se van creando, entonces se van poco a poco desapareciendo los terrenos que tenían otros usos, como el agrícola, y terminan siendo terrenos habitacionales. Yo vivo en Rancagua, y en Rancagua está pasando esa situación de que, por ejemplo, sacaron el hospital regional, que estaba en plena Alameda de Rancagua, estaba muy central, y construyeron un nuevo hospital regional que es tremendo, es uno de los más grandes de América Latina, en un extremo de la ciudad, y claro, eso generó toda una transformación, ya venía de antes, sí, pero la presencia del hospital, más también sacaron la cárcel del centro de Rancagua y la pusieron más allá todavía donde está el hospital. Entonces, de hace algunos años ya se generó un polo de desarrollo desde el centro de Santiago hacia ese sector. Entonces, ¿qué ha pasado? Que en todos los terrenos alrededores, que eran terrenos agrícolas, hoy día hay loteo, hoy día hay nuevas obras, tanto de inmobiliarias, que uno parte de la premisa de que una inmobiliaria está haciendo las cosas como corresponde, solicitó el cambio de uso suelo como correspondía, en fin, pero también uno ve este fenómeno de las llamadas parcelas de agrado. Gente que no sé cómo agarra un gran terreno y lo empieza a subdividir en distintos tamaños, desde 500 metros, pasando por 2.000, 3.000, 5.000 metros, y resulta que eso está también bastante cerca de la ciudad. ¿Qué opinión te merece ese tipo de soluciones que están ocurriendo hoy día, Joana? Es complejo el tema, es un tema bastante complejo y muy delicado. Efectivamente, así como Rancagua, hay muchas comunas que están sometiendo a modificaciones su respectivos metros cuadrados, su superficie. Y clave de esto y de cualquier tipo de obra que uno quiera comenzar es el certificado de informes previos, que básicamente es un documento que yo, súper en simple, digo, me indica lo que yo puedo y no puedo construir, o lo que yo puedo y no puedo hacer. ¿Eso lo puedo pedir yo mismo como propietario? ¿Podría yo pedirlo? Cualquier persona lo puede solicitar. ¿Tanto basta de un terreno propio como de un terreno ajeno? ¿Podría yo, por ejemplo, sí. Si alguien yo voy por la carretera, esto está pasando, y veo un tremendo lechero, tremendo parcela de agrado, yo podría ir al municipio y decir, oye, ¿sabes que tal parte están vendiendo tal cosa y yo quiero saber, quiero tener el informe previo de ese terreno? ¿Me lo podrían dar si yo doy los datos más o menos? Así es. Ya, cualquier persona natural puede solicitar el documento a la dirección de obras que corresponda al lugar. Importante como dato tener, ojalá, el número de rol, ojalá, si es que tuviera, la dirección, o entregar algunas indicaciones para que sea el certificado de informes previo apropiado, el que es el indicado para ese lote o ese espacio que uno quisiera investigar un poquito más. Y es lo que deberían hacer todas las personas. ¿Y se está haciendo? ¿Lo hace la gente realmente? No lo hace, y este es un tema súper delicado porque juegan con la ilusión de la gente. ¿A qué se expone una persona que compra un terreno así? ¿Qué le podría pasar en el corto o mediano plazo, según tú lo que has visto? En primera instancia, estos terrenos, este certificado me va a indicar si es posible o no construir en ese lugar, en primer lugar. Pero hay un dato que es relevante dentro de este certificado y que todo certificado de informe previo debe tener, que es la superficie predial mínima. Ese dato es clave para tomar la decisión de si compro o no compro en ese lugar, ya sea para una parcela de agrado o lo que yo quiera, estime conveniente construir. Otro dato importante es el uso de suelo. ¿Está permitido realmente construir vivienda? ¿No está permitido? Muchas veces el primer documento que mencionaste, ese del informe predial, ¿qué significa? Por ejemplo, ¿cuánto se puede lotear? ¿Hasta cuánto se puede achicar el terreno? La superficie predial. ¿Sí? Es que está dentro del certificado de informes previos. Ya. El certificado de informes previos es el documento. Claro. ¿Y qué importancia tiene para uno saber ese dato?
Ya, ese dato es clave porque me indica cuántos metros cuadrados son los mínimos que yo debo tener para poder construir. Por lo tanto, son los metros cuadrados mínimos que yo necesito comprar para poder construir mi propiedad. Ya, perfecto. Capté que para eso iba ese asunto, ya. Si yo compro una propiedad o un terreno que es inferior a la superficie predial mínima, yo directamente, o la persona que está vendiendo, yo lo tildo como una estafa. Es básicamente una estafa. Lo que se están vendiendo ahí son las cesiones de derechos y no terrenos. Por lo tanto, la persona que adquiere esta propiedad a través de incluso una notaría, jamás va a ser dueño de ese terreno. Va a ser dueño en conjunto a otras personas de esa propiedad. Ya, o sea, no le están vendiendo el terreno solito a él, sino que le están vendiendo una parte de un gran terreno que en realidad no está loteado. No, o sea, por eso se llaman loteos brujos. Así es. Porque un verdadero loteo... Tremendo tema esto, es súper delicado, porque hay gente que ha construido sus casas, ha pedido préstamo, está endeudado 25 años más o no sé cuántos años, y en cualquier momento puede llegar una persona X y le quita su construcción. O sea, a ese nivel de gravedad. Sea tanto porque el terreno no está regularizado como corresponde, los temas de la sucesión de los dueños, en fin, vaya a saber una cosa, pero también está la autoridad, pues, porque si se saltó todas las reglas, podría pasar lo que estábamos conversando en el primer segmento de esta entrevista, respecto de que si no tiene las regularizaciones, no tiene los permisos, podría no solamente sufrir multas, sino que también podría darse la circunstancia de que se le ordene destruir lo construido, ¿o no? Así es. Así es. Tremendo tema, Joana. Yo creo que vamos a tener que conversar otro día sobre este asunto. Uno observa, Joana, que yo creo que está bien, la gente quiere vivir mejor, indudablemente. Una casa que tiene, no sé, 80, 90 metros cuadrados para vivir, 100 metros más de terreno, es una casa pequeñita, una casa hoy día de 1.500, 2.000 UF, para partir una familia está muy bien. Pero claro, después con los años la familia crece, la situación económica mejora también de los matrimonios, en fin, y es natural, lógico, que las personas pretendan vivir mejor. Pero no hay que saltarse las reglas, porque si no, eso que iba a ser un paraíso, la casa ideal de la familia, se va a convertir en un infierno y va a tener muchos problemas. Joana, quiero agradecerte tu gentileza de conversar conmigo. ¿Dónde te pueden ubicar? Sin perjuicio que vamos a dejar igual tus datos en el artículo que acompaña esta conversación, pero ¿cuáles son los principales medios de contacto para ubicar a Joana Guajardo Puelles, arquitecta, y poder entonces conversar con ella y contratar sus servicios? No dijimos esa parte, Joana. ¿Es muy caro contratar a un arquitecto? ¿Cómo anda eso? Es un tema que muchas veces, a mí me incomoda decir depende, pero es la realidad. Ya. Puesto que dependiendo del tipo de proyecto y las condiciones que esté, si está construido o no está construido, si se puede regularizar, no se puede regularizar, cuántos otros proyectos anexos, agua, alcantarillado, electricidad, gas, involucra hacer el trámite, depende del valor que se entrega en el presupuesto. Entonces esta conversación que estamos teniendo le va a ahorrar plata a la gente, porque si la gente es ordenadita, toma las decisiones como corresponde anticipadamente y no se mete en problemas, cuando llegue el arquitecto se va a encontrar con algo que está tranquilito, sin mayores problemas, y va a tener que trabajar menos y va a cobrar menos. O mejor aún, tomar al arquitecto desde un principio del proyecto, de tal manera de evitar cometer errores que signifique después que va a encarecerse el proyecto porque hay que estar resolviendo problemas, ¿o no, Joana? Así es, resolviendo problemas que se pueden resolver y otros que no se van a poder resolver. Eso es lo peor de generar una inversión sin tener... O sea, en el fondo, por querer ahorrarme plata, genero problemas que después cuando me convenzo de que tengo que contratar al arquitecto que sabe, ese arquitecto en otras palabras me va a castigar, porque mire, si hubiera llamado antes... Y no necesariamente es porque la gente se convence, muchas veces porque aparece una acusación en el juzgado policial local
o una denuncia en la dirección de obra, entonces el propietario está en la obligación de regularizar. O de algún vecino, también a veces que denuncian. Muchos de los casos que yo he tomado es por conflictos entre vecinos. Y mi invitación es a la gente que nos está escuchando es que siempre se asesoren, independiente de si van a contratar inmediatamente o no al arquitecto. Siempre asesórense, busquen información, busquen en internet, también hay información, y hagan las cosas como corresponde. Consideren que esto no es una inversión que van a hacer todos los años. Claro. Va a ser una inversión una vez, cuando amplía una vivienda, una vez cada, no sé, 10 años, 15 años. ¿Cuántas veces nos cambiamos de casa? No muchas tampoco. ¿Cuántas veces compramos casa en la vida? No tantas tampoco. Tomen la decisión correcta y asesórense, busquen alternativas. Hay alternativas de pago, de costo. Hay arquitectos que trabajan con sistemas de pago que puede ayudar un poco al bolsillo. Hay que negociar también ahí, porque lo barato cuesta caro. Si quiero ahorrarme plata, puedo embarrarla, meterme en problemas, y salir de esos problemas, resolverlos, me puede salir mucho más caro que haber hecho las cosas desde un principio bien. ¿Cuáles son los principales datos de contacto para ubicarte a ti, Joana? Mis redes sociales son Instagram y TikTok, que son como las más fuertes. Facebook vendría siendo la tercera, y todas bajo el mismo nombre, @arquitectura.jgp, que son mis iniciales. O sea, es muy fácil, @arquitectura.jgp, de Joana Guajardo Puelles. Muy bien elegido todo eso, porque yo he visto a veces algunos emprendedores que en Facebook se llaman de una manera, en Instagram se llaman de otra, y eso les genera problemas. Así que hay que fijarse cómo se ponen los nombres en las redes sociales. Este es facilito, @arquitectura.jgp, que son las iniciales de Joana Guajardo Puelles, arquitecta, que ha tenido la gentileza de conversar conmigo hoy día sobre la ley del mono, que fue el primer punto, pero después terminamos hablando sobre las embarraditas que se mandan los chilenos que quieren vivir mejor, pero que no hacen las cosas como corresponde, las quieren hacer a la pintadillo, y resulta que después o tienen problemas técnicos o tienen problemas legales, lo cual puede ser tan grave uno que el otro. Muchas gracias, Joana, por esta conversación. Desde ya invitada para que sigamos conversando sobre los loteos brujos y otros temas más adelante. Muchas gracias por haberme acompañado en esta ocasión. Muy agradecida de la invitación. Y a ustedes, amigos y amigas de Estudio Ciudadano, ya lo ven, una vez más poniendo nosotros un tema interesante, útil, a vuestra disposición a través de estudiociudadano.cl. Espero que le haya sido útil, interesante. Ya saben dónde ubicar a Joana en sus redes sociales, y yo los dejo invitados para la próxima semana para otra conversación tan interesante como esta. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante.